Lucas 16, 19. ¿Sí? Y bueno, hay 294 personas conectadas y allí está el nombre de nuestra hermana Yasmina Chambí, que Dios la bendiga mucho. Y bueno, vamos a compartir esta hermosa palabra con cada uno de aquellos que están conectados en este momento y que sea todo de bendición para aquellos que escuchan. Acá tenemos en Lucas 16, 19 una historia, y quiero que entiendan esto, por favor, se los pido. Quiero que entiendan que esto es una parábola, ¿sí? No es, no es un caso real como algunas personas piensan, ¿sí? Tengan en cuenta esto, es una parábola, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo por qué es una parábola. Acá dice que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, de aquel lugar, lleno de llagas, ¿sí? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Bueno, vamos a, vamos a ir por parte porque acá hay un problema para algunas personas que lo toman en una forma literal. Quiero que entiendan que eh, es, es una parábola, es como un cuentito para que lo entiendan algunos, una comparación, conociendo lo conocido para enseñar lo desconocido. Y eh, hay cosas acá que no pueden ser en la realidad. Entonces, una de las cosas que deben saber las personas, que esta parábola se enseñaba en ese tiempo, en aquel lugar donde estaba el Señor. Y el Señor usó también esta parábola. Pero acá tenemos que mirar las cosas que el Señor quiere significar. Primero que nada, el Señor quiere ver, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Todo lo que está diciendo acá, las personas que se vestían de lino fino, era todas personas que se vestían así de púrpura, eran personas de mucho dinero. Entonces acá lo afirma diciendo que era un hombre rico. Y este hombre hacía banquetes todos los días. ¿Sí? Recuerden, esto estaba contando el Señor. ¿Sí? Y bueno, acá dice que lo hacía con esplendidez. O sea que para... Acá está remarcando muchas cosas. ¿Sí? Para que las personas entiendan la diferencia entre este hombre rico y Lázaro. ¿Sí? Y dice que lo hacía en pocas palabras, sin falta de uh, ninguna clase de comida para estas fiestas. Seguramente habría música, seguramente danzarían, ¿sí? Pero recuerden, es una parábola.
Y dice, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. Dice que estaba echado, significa que estaba tirado en el piso, ¿sí? Estaba tirado en el piso, a la puerta de este lugar donde se efectuaban estas fiestas, ¿sí? Y está diciendo todo acá, donde dice, y lleno de llagas. O sea que tenemos que ver el contraste que hay entre este hombre rico que hacía tremendas comidas y un hombre afuera tirado en el piso o en la calle, eh, muerto de hambre, ¿sí? Y lleno de llagas. O sea, lo peor, el rico tenía lo mejor y el Lázaro tenía lo peor. No solo estaba pasando hambre, sino que también él estaba eh, lleno de llagas. Y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y fíjense bien que esta es una particularidad de los perritos. Dice que, y aún los perros venían y le lamían las llagas, ¿sí? De esta forma traía alivio a a sus llagas, a su dolor, a lo que estaba pasando. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, dice la palabra. O sea que tanto el pobre como el rico, eh, todos mueren. Sea quien sea, todos mueren y todos vamos a morir. O sea que escapatoria para la muerte no hay. Pero sí hay escapatoria para la muerte eterna. Y acá estamos viendo un caso de vida eterna y un caso de muerte eterna. Y dice que, que este hombre, fíjense bien, este hombre con pobreza, con hambre y lleno de llagas, vinieron los ángeles, dice, y lo llevaron al seno de Abraham. Cuando dice el seno de Abraham, quiere decir que lo ubicó en un lugar donde estaba Abraham. Nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando del padre de la fe. Y yo quiero que entiendan, y les pido, si es posible, que entiendan lo que es la fe. Si muchas veces enseñáramos lo que significa la fe, podríamos darnos cuenta y entender mucho más de ella. Porque la fe significa confianza, ¿sí? La fe significa confianza. Entonces, podemos ver en la actualidad personas que tienen confianza en Dios, que tienen confianza en Cristo, que tienen confianza en el Espíritu Santo y que tienen confianza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como hay personas que no tienen confianza, no tienen fe, no pueden entender la fe. Nosotros siempre queremos, después que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros queremos que todos comprendan la fe
como la hemos comprendido nosotros. Aun cuando es poca lo que hemos entendido en la fe, como me pasaba a mí cuando comencé hace 40 años, eh, no era mi fe, mi gran fe, ¿sí? Pero sí estaba aferrado ya al Señor y gracias a Dios hasta el día de hoy mi esposa y yo, como todos mis hijos, están todos, hijos, nietos, bisnietos, están todos aferrados al Señor, para la gloria de Dios, ¿sí? Siempre para la gloria y es Dios el que hace todo en todos, ¿sí? Es su misericordia. Y bueno, la fe es algo que nosotros debemos ir dejando que crezca en nuestras vidas, ¿sí? No parando la fe, sino incrementando la fe, como lo hacía yo en los principios, no probando a Dios, sino viendo la respuesta de Dios, ¿sí? A Dios no hay que probarlo, sino eh, pedirle cosas o decirle que se manifieste de alguna forma para eh, poder comunicarse uno con Dios y saber si, entender que Dios lo está escuchando a uno, ¿sí? Entonces, lógicamente, en mi fe, en mi confianza en Dios, he tenido la oportunidad hasta el día de hoy de ver la respuesta de Dios a través de su Espíritu Santo, manifestándolos en milagros, maravillas, sanidades y en liberación de personas endemoniadas, ¿sí? Entonces, uno, si quiere, puede tener una experiencia con Dios, encontrarse con Dios cuando uno quiera. Les explico. Dios no es el que está alejado, somos nosotros. Dios es el que llama, no nosotros. Jesucristo hizo el sacrificio, no lo hicimos nosotros. Dios lo propuso así, hacer el sacrificio que Cristo tenía que hacer. Él lo programó con Cristo y el Espíritu Santo para darnos vida y vida en abundancia o vida eterna. Todo lo hace Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Dios y permitirle que Él trabaje en nuestras vidas. Nosotros no sabemos cómo tenemos que trabajar en nuestras vidas y aún conocemos nuestras debilidades, pero no sabemos que Dios trabaje en ella y a veces nosotros no permitimos que Dios trabaje en nuestras debilidades. Tampoco nos gusta la disciplina, ¿sí? Somos así, pero es bueno aceptar la disciplina de Dios. Acá tenemos dos cosas, dos contrastes. Entonces dice que acá murieron los dos, tanto el rico como el pobre, eh, murieron los dos. Y dice que a Lázaro lo llevaron al seno de Abraham, o sea, a donde estaba Abraham. Y sabemos que Abraham es el padre de la fe o el padre de la confianza, ¿sí? Entonces, cuando los judíos hablaban de Abraham, estaban hablando del padre de la fe, el padre de la confianza, el padre que por él entendemos que todo es por fe y nosotros somos justificados ante Dios por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, acá vemos una diferencia, ¿sí? Eh, hay una gran diferencia que en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
O sea que quiero que entiendan esto, es un relato del Señor, un relato conocido en aquellos tiempos. Acá hay cosas que no pueden suceder en realidad. Por ejemplo, acá dice eh, en el Hades, ¿sí? Allí, en el infierno, se puede decir, alzó sus ojos estando en tormentos. Y eso no puede suceder, ¿sí? Sino que lo cuenta el Señor para que entendamos. Y vio, estando en tormento, dice, vio de lejos a Abraham. Yo quiero que sepan que cuando las personas mueren, dice la palabra que eh, sale el aliento y terminan los pensamientos en una persona. Hay muchas personas que creen que el alma de las personas, algunos se quedan en la tierra, algunos le dicen que se queda penando o apareciéndose. Hay diferentes nombres de llamarlo de acuerdo al país. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que aún los judíos deben tener la idea hasta el día de hoy que hasta el tercer día el alma andaba dando vueltas, ¿sí? Pero no es así. Entonces, tenemos la historia donde está allí Lázaro, perdón, al rico en el tormento, en la desesperación, en el fuego eterno, sí, que muchos no creen, pero está hablando el mismo Señor del infierno y del fuego eterno, ¿sí? Y él dice que alza sus ojos allí y lo ve al padre de la fe, lo ve a Abraham, ¿sí? Y lo ve de lejos también y a Lázaro. Y lo ve a Lázaro con Abraham. Y él en el infierno, en el fuego eterno. Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua. Esto es para que ustedes vean que en este relato es imposible que uno que murió vaya y ponga el dedo en el agua y vaya y moje a uno de los parientes que sabe que están en el infierno. ¿Sí? Eso no sucede. Pero el Señor, para enseñarles, ¿sí? Para enseñarles las cosas que según las personas eh, entendían, Él les enseñaba. Yo quiero que entiendan esto. Estaban los saduceos que no creían, los saduceos no creían en que el alma seguía, sino que ellos creían que el alma y el cuerpo todo se terminaba a la hora de morir. Pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, ¿sí? O sea, creían que el alma se iba a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, acá ah, no hay dudas que este Lázaro tenía conocimiento de las cosas de Dios y seguramente este hombre rico también las tendría. Pero una cosa es tener conocimiento de algo
y otra cosa es obedecer a lo que se ha aprendido con respecto de Dios. Siempre Dios nos está hablando de que nosotros debemos tener un buen comportamiento, que sobre todo cumplir con los 10 mandamientos, como en esta parábola estas personas lo conocían, y preceptos, estatutos. Sí, Dios siempre nos está indicando que nosotros debemos obedecerlo. Ahora, podemos tener conocimiento de eso y no obedecer. Este hombre tendría los conocimientos, pero no le interesaba obedecer. ¿Sí? Hoy hay personas que tienen el conocimiento de Dios, personas que han recibido a Jesucristo, pero han hecho se puede decir como un juramento de recibir a Cristo y no han vuelto nunca más a la iglesia. O sea, se puede conocer las cosas de Dios, pero se puede no obedecer a las cosas de Dios. Entonces, en este relato, en esta parábola, el Señor está tratando de que entiendan cómo son las cosas. Y dice, bueno, en su desesperación, este hombre allí en el infierno le decía, bueno, Padre Abraham, ¿sí? Envía a Lázaro que moje su dedo, ¿sí? En, en el agua y venga, ¿sí? Y refresque mi lengua, dice. Porque estoy atormentado en esta llama. No hay duda que el mismo Señor está hablando, el mismo Señor está relatando y se está permitiendo él decir en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea que uh, el que tengas mucho dinero, como que no tengas nada tampoco, no significa que eres salvo. No significa que te vas a ir a la presencia de Dios. Eso no tiene nada que ver. Hay muchas personas que creen y se justifican con tener mucho dinero comparándolo con que tienen mucha fe y han sido bendecidos por Dios por esa fe. Ahora, la pregunta mía es esta. Si aquellos que están en el narcotráfico, en el tráfico de personas, en el tráfico de órganos, hacen mucho dinero, ¿tendrán la bendición de Dios por eso? ¿Y por eso serán prósperos? O sea que no confundamos bendición. O sea, no le digamos a la economía bendición cuando posiblemente la está produciendo por medio de la maldición. ¿Sí? No la está produciendo ni le está viniendo a la vida por medio de la bendición de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no hay que confundir porque yo veo que hay muchas personas que dicen, oh, qué bendecido que es este hombre. Pero ¿quién sabe si es salvo o no? ¿Quién sabe si está viviendo bajo los estatutos y los mandamientos de Dios? ¿Quién lo sabe? Puede dar apariencia de tener una gran fe. Por eso el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no una fe fingida. O sea que podemos fingir la fe y hacerle creer a los demás que tenemos una tremenda fe. Pero vamos a ver nuestra fe cuando veamos manifestado el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la de nuestros seres queridos. Allí vamos a ver la manifestación del poder de Dios, ¿sí? En bendición, ¿sí? En bendición. Ahora,
eh, le dijo, bueno, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, eras maldito, ¿sí? Recuerden, escuchen bien, eras maldito, pero vos tuviste tus bienes temporales, temporales, durante tu vida, ¿sí? O sea, le está diciendo, bueno, la vida que tuviste fue muy buena aparentemente y fue una vida placentera porque a la hora de hacer los banquetes diarios no te faltaba nada. Pero hoy día, por no haber sido realmente, porque acá le está diciendo, el Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y le está diciendo, bueno, tú eres el padre de la fe y yo soy un hijo tuyo. Pero para ser hijos de Abraham hay que ser hijos en la fe, en la confianza en Dios. No se puede ser hijos de Abraham siendo judío si no, si no ha cumplido lo que Dios quiere que cumpla. Pero él, fíjense, el mismo Señor le está diciendo, le está contando y le está diciendo que este hombre le decía, Padre Abraham, ¿sí? Ten misericordia de mí. Ahora, Abraham le dijo así, fíjense bien, Abraham, dice el Señor, ¿sí? Le dijo, hijo, yo quiero que entiendan, yo quiero que entiendan algo muy especial. Nadie, estando muerto, puede hablar con uno que está vivo. Ni uno que está vivo puede hablar con uno que está muerto. Una de las prohibiciones que tiene Dios es en Deuteronomio 18:10, donde dice, bueno, no harás pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni practicarás adivinación, que a la gente le gusta, y le gusta mucho los profetas, porque para las personas son adivinos, ¿sí? Y le gustan los adivinos, también en la iglesia, y dice, y ni consultar a los muertos. O sea, en pocas palabras, acá el mismo Señor está permitiendo un diálogo, al decirlo Él, al contarlo Él, está permitiendo un diálogo que está prohibido. Si fuera real, estaría prohibido por el mismo Señor. Pero como es un cuento, es una parábola, el Señor le dice, bueno, el rico le dice, Padre. Entonces Abraham, en esta parábola, le contesta, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea que yo sé que ah, a todos nos gusta la prosperidad. Y yo soy uno de ellos, ¿sí? Porque yo nací muy, pero muy pobre. Y Dios me bendijo, ¿sí? En los 40 años que he estado con el Señor, desde que me llamó o acudí a su llamado, Dios me fue prosperando espiritualmente, ¿sí? Para trabajar para Él y eh, también me prosperó con bienes, ¿sí? Para vivir y poder predicar su palabra. Ahora, Lázaro dice también, cuando le está diciendo, le dice, hijo,
O sea, Abraham le dice, hijo, vos has recibido todo lo que querías en la vida, pero Lázaro solo males ha recibido. Pero ahora este es consolado aquí. ¿Sí? ¿Qué está enseñando? Que las riquezas no compran la entrada al reino de los cielos. Ni siquiera un segundo se puede comprar en el reino de los cielos, sino que es por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sí? O sea que lo que tenía uno en la vida que conocemos, el que tenía todo, ahora está en el infierno. Y el que no tenía nada, está con Dios. Dice todo esto. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Fíjense bien lo que dice. Una gran cima o una gran montaña, ¿sí? Está puesta entre nosotros y vosotros. Una gran montaña hay entre ustedes y nosotros, le dice. De manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, las personas que creen que, que pueden consultarle a los muertos, que va a poder hablar con su ser querido, que hay lugares donde les engañan diciéndole, bueno, te voy a hacer hablar con tu papá, tu mamá, tu ser querido, tu esposa, ¿sí? Aprovechan que están tristes para llevarlos a una uh, secta no errónea, sino diabólica. Y bueno, ¿cuántos dicen, no, yo puedo hablar con mi mamá o con mi papá? Hay muchas personas que dicen eso. Inclusive hay personas que van al cementerio y se ponen a hablar con los seres que ya están muertos. Créanme que antes de conocer el Evangelio, yo también lo hice con mi padre. Pero por ignorante, porque no sabía que estaba haciendo algo muy malo. Y lógicamente cuando recibí a Jesucristo y comencé a aprender, uh, como dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Yo comencé a ser libre de muchas cosas y ya entendí que no debía ir al cementerio a tener una conversación con mi papá o mi mamá que ya murieron, o mi abuela o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso está prohibido por Dios, no por un pastor, ni por un líder del Evangelio. Está prohibido por Dios. Así que la persona que lo hace no lo haga. Aquella persona que le prende le prende velas a las fotos y las pone ahí la foto con una vela, eso es diabólico. Y Dios eso lo condena. Entonces, acá está diciendo la palabra claramente que cualquiera que de la muerte quiere venir a la vida a hablar con alguien, o alguien de la vida quiere ir a hablar con un muerto, dice, no, no lo hagan, porque hay una gran montaña entre el muerto y el vivo. No se puede hacer. Y no se debe tratar de hacer porque Dios lo ha prohibido y al mismo Señor lo está enseñando que no se puede hacer. No se puede pasar. El único que vino del cielo, traspasó los cielos, dice.
y la tierra es Jesucristo. Y murió y resucitó y volvió a los cielos, ¿sí? El único. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ¿sí? O sea, le está diciendo a Abraham, Padre Abraham, ¿sí? Te ruego que pues les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y bueno, no entendía, no entendía que no hay comunicación entre los vivos y los muertos. ¿Sí? Así lo dice Dios, así lo dice el Señor. Así que no lo intente. Eh, y Abraham le dijo otra vez a este hombre rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea que quiero que entiendan esto. En aquel tiempo estaban estaba Abraham, estaba Moisés y, y estaban los profetas. ¿Sí? ¿Y qué manda el Señor? En aquel tiempo estaban Abraham, Moisés y los profetas. Hoy día ya no hay profetas, sino que hay predicadores a los cuales se les llama profeta en la palabra de Dios. Dice, ¿sí? Sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Acá está diciendo, óiganlos, oigan a los pastores, a los líderes que predican la sana doctrina, que predican la palabra de Dios. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? O sea que aquel que está en este momento compartiendo conmigo, está compartiendo la palabra de Dios. Yo estoy ahora hablando sobre la palabra de Dios, que significa profetizar, ¿sí? Predicar, ¿sí? Y están escuchando. Entonces dice el Señor, oigan a todos los que hablan de la palabra de Dios. A ellos lo tienen. O sea, ya es tarde, le estaba diciendo, para que venga uno mandado por Abraham acá en la tierra y vaya le avisa a tu familia de que estás en el infierno. Ahora es el tiempo de cuidar nuestras vidas, de tener una relación con Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, de esa forma, tenemos que tener una relación y no buscar cosas después de la muerte, porque quiero decirle a las personas, buenos y malos, impíos o, o píos, cristianos o no cristianos, ¿sí? Van a morir, como yo. O sea que después de eso, ya no hay nada que hacer. El Señor dice que el que me confesare en la tierra, yo le voy a confesar delante de mi Padre. O sea que si nosotros no confesamos a Cristo acá, no espere que Jesucristo le confiese en el reino de los cielos ante el Padre, porque ya es tarde. En otras doctrinas erróneas o diabólicas le enseñarán eso, pero eso no existe. La palabra de Dios lo dice. Ahora, uh, entonces le dijo, bueno, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. O sea, le estaba diciendo, bueno, si alguno se levanta de acá de la tumba, va y le dice, se van a arrepentir. Pero si estaba Jesucristo predicando y lo rechazaban, le creerán a uno que resucitó, a un Lázaro, resucitó. ¿Y saben qué? Fue peor para Jesucristo, porque no creían las personas que estaban ahí, principalmente los fariseos, porque significaba un problema muy grave dentro de lo que es la iglesia de aquel tiempo. Les causaba problemas a los fariseos porque era demasiado poder de Dios en Cristo Jesús y ellos lo rechazaban. No les interesaba en la iglesia tener una persona así, porque realmente decía que esperaban al Mesías, lo tenían frente a sus ojos y no lo podían reconocer. ¿Por qué? Porque yo quiero que sepa que cada persona que está allí escuchando y viendo ha sido tocada por el Espíritu Santo por orden de Dios para que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, dice, um, porque te ruego que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán realmente? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Sí? Así que, hermanos y hermanas, no se puede ir de aquí o sea, nadie se puede matar para ir a conocer el reino de los cielos porque se va al infierno. Y nadie puede venir del cielo, solamente Jesucristo. ¿Sí? Así que hay que comenzar a reconciliarse con Dios, a buscar la presencia de Dios y recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, porque la palabra es de bendición. Dice Dios que es igual que la lluvia, va a ir y va a hacer un recorrido y va a hacer el trabajo que Dios le manda. Y esta palabra que ha sido predicada también va a ir a los corazones de muchas personas y va a hacer el trabajo que Dios quiere que haga esta palabra. Hermanas, hermanos, amigas y amigos, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima, sí, en el nombre de Jesús. Amén y amén, que será el próximo martes, si Dios permite.